Buenas noches, Universidad del SINU, Escuela de Derecho, de la asignatura de Derecho Constitucional. El tema que les voy a hablar es Poder Constituyente. Mi grupo está presentado por Andrea Julio Pacheco, Juan Ángel Vizcaíno Zapata, Félix Junior Pérez. Bueno, negación de la teoría democrática del poder constituyente. La negación de la teoría, la realidad que conoció la vida política europea en el siglo XIX fue la negación de la teoría democrática del poder constituyente. Así sucedió desde el periodo revolucionario, pues al hacer del Parlamento el soberano mismo, esto absolutizó prerrogativas y facultades en democrático de los derechos de los ciudadanos. En la etapa de la restauración, las constituciones se entienden como cartas otorgadas cuya aprobación se debe a la graciosa aprobación de la monarca, que es un ente previo y superior a la Constitución, y a través de él se crean todos los órganos del Estado que se presentan como poderes sometidos. Teoría de la soberanía compartida. Además, el liberalismo doctrinario europeo del siglo XIX elaboró la teoría de la soberanía compartida, gracias a la cual el rey junto con los representantes de la burguesía en el Parlamento se convierten en los únicos depositarios de la soberanía del Estado, lo que significó la casi inexistencia de una teoría democrática del constituyente y la sustitución de la idea de soberanía democrática por la soberanía del monarca, o la afirmación que no existe poder constituyente sino solo poderes constituidos, y en poder el protector supremo de la Constitución era el rey. Principio de rigidez de la Constitución. Cuando se plantea una nueva Constitución o se propone una revisión integral a la misma, independientemente de las cuestiones formales que el derecho positivo vigente contemple, se debe dar respuesta a 6 preguntas básicas. El órgano que debe hacer la reforma constitucional, la convivencia de instaurar un procedimiento o varios para las reformas constitucionales futuras, el nivel de rigidez de esas reformas, la participación popular en todo el procedimiento de reforma constitucional, los límites explícitos para las reformas constitucionales futuros y desde luego la existencia de límites implícitos. La rigidez de los procedimientos de reforma constitucional futura dependerá de la opción del constituyente originario. Es obvio que una constitución que establezca procedimientos muy rígidos de la reforma pueda ser alterada vía interpretación o mutación constitucional, como se deduce de la experiencia constitucional norteamericana, una donde interpretación de la Suprema Corte de los Estados Unidos en muchas ocasiones ha alterado al sentido constitucional de las normas constitucionales. En la soberanía popular reside el poder transformar en su sentido más amplio y hasta radical las normas fundamentales. Proceso de legitimación democrática. Permite a los distintos individuos y sectores de la sociedad modificar y sustituir democráticamente a la Constitución sin que soberanos estamentos o poderes fácticos interpongan exclusivamente su visión o pensamiento único. Legitimidad democrática es la participación popular. En cuanto a la participación popular en el constituyente originario, me parece que está fuera de dudas. Es más, creo que significa un suficiente debida participación ciudadana en el proceso. El constituyente originario ve limitada su legitimidad democrática. Opino, por tanto, que esa participación debe darse en todas las fases del procedimiento constitucional, ya sea en su inicio, pudiendo proponer vía iniciativa popular reformas y o
o otro a través del el establecimiento de un referéndum previo. Durante el procedimiento, al contar la ciudadanía con la información plena de las deliberaciones del constituyente y desde luego al final con el referéndum aprobatorio. Idea política del pueblo. Debe advertirse que el concepto de pueblo no se agota en la presentación política en la que solo algunos toman decisiones por otros. Tampoco se identifica en el pueblo con su sentido natural o étnico, sino que la idea de pueblo tiene un sentido político, es decir, un grupo de hombres que se conscienten del mismo como magnitud política y en que entra la historia actuando como tal, sin importar si pertenecen o no a la misma etnia. En la historia política, el pueblo ha sido, por ejemplo, el tercer estado o la burguesía durante la Revolución Francesa, el, el proletariado. En la teoría política del marxismo, los hombres de la reforma en la elaboración de la Constitución mexicana de 1857, o los caudillos, sus seguidores y simpatizantes activos en la redacción de la Constitución mexicana de 1917. En nuestra época, y desde una perspectiva democrática y revolucionaria, el pueblo debe comprender a la mayoría de los individuos que presentan los diversos sectores sociales e ideologías de una sociedad y que están comprometidos con una idea de transformación y de inauguración de un nuevo régimen político, económico y social. ¿El poder constituyente desaparece una vez concluida su función? Una pregunta que nos hacemos. Sobre si el poder constituyente desaparece una vez concluida su función, debe indicarse que sí atendemos a lo que es esto. Esto es una magnitud política consciente de su fuerza política real. No puede ser reducido jurídicamente a la, a la nada una vez que está actuado. Es y sigue actuando como magnitud y fuerza. Si a la Constitución elaborada por ese poder constituyente le faltan las convicciones jurídicas y políticas vivas de la comunidad, la Constitución entraría en un proceso de erosión. Por ello, el poder constituyente no puede desaparecer, es temporal y puede manifestarse para eliminar la Constitución o para vaciarla de contenido. Contenido revolucionario del poder constituyente. Una vía para que el poder constituyente no se manifieste en una radicalidad revolucionaria y sin atender el poder constituido consiste en que este último tenga las formas de los procedimientos más abiertos y democráticos de una actuación. Esto es, las instituciones constituidas están obligadas a profundizar en los procedimientos democráticos a fin de que estos sean más participativos y deliberativos. Se debe lograr también que la transparencia y la radiación de cuantas sean una realidad, de igual que los mecanismos de supremacía y de control de constitucionalidad. Si la Constitución, creada por el poder constituyente y los aplicadores de la misma, no profundizan contenidos democráticos y garantes de los derechos fundamentales, esta no tardará en ser sustituida por otra mediante la presencia de un poder constituyente que vulnera cualquier forma de actuación y procedimiento previamente establecido. Modelo de poder constituyente. El poder constituyente, dependiendo de las circunstancias y de los modelos históricos, se puede articular en fases o etapas. Etapas preconstituyentes en donde se toman las primeras decisiones. Se definirán los principios mecanismos de organización, procedimiento de la fase posterior y la etapa constituyente, en donde se adoptan las decisiones constituyentes, ya sea a través de una
asamblea constituyente o a través de otras y variadas formas de organización del poder constituyente, por ejemplo, vía referéndum o como la Convención Constituyente Norteamericana. En lo que el proyecto constitucional se elabora en la Convención de Filadelfia en 1787 y posteriormente fue ratificado por convenciones de los estados a partir de los años 70 del siglo XX. El poder constituyente se ha expresado en países de Europa del Sur, del Este, asiáticos, de Latinoamérica y África a través de distintas vías o caminos de transición de la democracia. Principios suprapositivos y principios supralegales democráticos. En nuestros días, el poder constituyente, que surge de las legitimidades populares y democráticas, obedece a una herencia cultural, es decir, a modelos espirituales, éticos y sociales que existen en una conciencia jurídica mundial en donde el derecho internacional de los derechos humanos o principios suprapositivos y supralegales democráticos constituyen los límites más importantes a la libertad y derecho omnipotencia del poder constituyente. Un sistema nacional que pretenda ser respetado en el concierto de las naciones, que busque ser democrático y constitucional, se encuentra necesariamente vinculado por principios democráticos y de respeto y garantías a los derechos fundamentales.